Dicen que las apariencias engañan, que no hay que fiarse de ellas y que a pesar de lo que diga el anuncio, la primera impresión, que es la que queda, puede estar equivocada. No hay que dejarse guiar por las falsas apariencias. Evitaremos sorpresas siguiendo indicaciones como las que vamos a dar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada. No necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y no ha lugar a las sorpresas. Un programa más de Lloviendo Cine en lo que va a ser la segunda parte de la serie de programas que le estamos dedicando al cine canadiense, al cine hecho en el país vecino de los Estados Unidos, en un país por lo tanto norteamericano. Pero ya lo decíamos en el anterior programa, así como Hollywood, así como Estados Unidos se ha llevado siempre la palma, Canadá, que está más que pegadica, ha sido como el hermano pobre, como el primo lejano, y fíjate que están pared con pared. Pues encaramos esta serie de dos programas con ese carácter reivindicativo y reivindicador que siempre ha caracterizado a Lloviendo Cine. Bien que el cine canadiense no es que sea una cinematografía predominante, sobre todo en cuanto a la taquilla, pero ya hemos visto que algún que otro nombre, alguna que otra película, incluso reconocida internacionalmente, era canadiense, estaba dirigida por un realizador de aquel país. Pero ahí vamos, seguimos ese camino, porque esas apariencias que engañan, de las que hemos hablado al comienzo de este programa, van a tener su gran protagonismo en los próximos minutos. Añadiremos alguna adenda que otro al programa anterior, pero el gran meollo se va a centrar en un más que particular a que pareciera que. Un a que pareciera que del cine canadiense, que desde ya se convierte en nuestro gran protagonista. Y es que si nos salimos un poco del tema meramente cinematográfico, el país canadiense pareciera, y empezamos, que fuera como un país muchísimo más civilizado que los Estados Unidos. Un lugar casi idílico, donde no se cometieran crímenes. O casi. Evidentemente esto no será así. Aunque a uno le da por pensar que tampoco iríamos muy desencaminados. No en vano. Canadá forma parte de la Commonwealth, la máxima autoridad del país. Bueno, a día de hoy, en este momento, el puesto está vacante, pero muy pronto va a llegar a nuestras orejas. El caso es que desde el punto de vista cinematográfico, no sabemos si es por esa razón o por otras cuestiones meramente monetarias, cada vez más películas de Hollywood, cada vez más series de televisión, están rodadas en localizaciones de Canadá. Se llevan la palma, de nuevo, en este sentido, ciudades como las de Alberta o Vancouver. Las ciudades que más pegaditas están a los Estados Unidos, y no escapan a ellas las ciudades de la región de Ontario, hacen las veces de Chicago, de Los Ángeles o de Nueva York. Y no decimos ya si el escenario tiene que ser una localización donde imperen los paisajes glaciares. Podría decirse que Canadá alquila y que los Estados Unidos se convierten en unos peculiares inquilinos de cine. Oye, pues si todas las partes salen beneficiadas, es un claro caso de miel sobre hojuelas, con tal de que los figurantes tampoco miren a cámara.
Y pareciera también que toda esa apacibilidad, esa etiqueta de país tranquilo, se vea reflejada también en su cine, en sus películas, en el tono, en la luz que desprenden las mismas. Que ojo, que pueden ser historias igual de truculentas, pueden ser historias siniestras. Y de hecho, más de una y más de dos películas de directores de los que hemos hablado en el anterior programa de Lloviendo Cine así lo atestiguan. Pero digamos que son películas truculentas o siniestras hechas de manera introspectiva, como más de thriller psicológico. Es un terror, pero no un terror que amenaza a la humanidad, sino que amenaza al protagonista, a la novia del protagonista. No va más allá. La Mosca, Inseparables, Videodrome, por hablarte de David Cronenberg. Y no digamos en las películas de Atom Egoyan, Ole Oló de Losón, o las desventuras de los héroes solitarios de las películas de Jean McValley. Y también vale para las películas de Denis Arcand. El riesgo no pasa del círculo de amigos de las películas de la saga del declive. Más características propias, más identidad para el cine canadiense. Y se nos quedaron nombres, se nos quedaron directores en el tintero en el anterior programa. Y uno de ellos fue un director importante, que ha hecho buenas películas, pero que las hace muy de vez en cuando. Ese realizador se llama François Gigard, que por mucho que lo parezca no es un director francés, es canadiense, y que se dio a conocer incluso internacionalmente con la película El violín rojo, año 1998. Buena película centrada en el mundo de la música, al igual que lo estuvo El coro del año 2014. Pues puede que son sus dos mejores películas. Un cine un tanto academicista, no es ningún estilo rompedor el que defiende el bueno de François Gigard, y con un tono en sus películas cercano al de Atom Egoyan, o quizá comparta con él alguna de esas características propias de la identidad del cine canadiense. Lo que ocurre es eso, que hace pocas películas y muy espaciadas en el tiempo. Casi te dan ganas de decir que haga usted más películas, señor Girard. Y decimos, hay más nombres de directores canadienses. Nombres que van a venir hoy, pero engarzándolos al gran meollo del programa. Hablaremos de esos cineastas, como también hablaremos de un gran número de actores canadienses. Repito, canadienses, porque la gran mayoría, por no decir todos, pertenecen a la estirpe de A que pareciera. Pues sí, directores de los que hemos oído hablar durante toda la vida son canadienses, no son norteamericanos de los Estados Unidos. Como siempre hicieron sus películas en Hollywood, se hace más complicado conocer el dato. Porque, por ejemplo, directores como Norman Jewison son canadienses. Y hablamos todavía en presente, que pareciera que no. Norman Jewison está vivito y coleando a sus 96 años. Director que comenzó tarde en esto del cine porque provenía de la televisión. Ocurre eso, que desarrolló toda su carrera en Hollywood. Suyas son las míticas películas En el calor de la noche, El violinista en el tejado o Jesucristo Superstar. A que pareciera que Jesucristo Superstar había sido dirigida por otro realizador. Pues no, el máximo responsable de esa película fue Don Norman Jewison. Como también es suya Hechizo de Luna del año 87. Si ya digo que el programa está lleno de A que pareciera. En el año 99 dirigió a Denzel Washington en Huracán Carter. No, si es que el señor Jewison trufó con sus películas una parte importante del cine de finales del siglo XX. Lo que ocurre es que cine canadiense no era. Aunque él sí que lo fuera por cuna. Director que ya vemos necesita ser reivindicado y recomendado desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine.
Y caso similar al del señor Jewison es el de nuestro siguiente protagonista. Hombre, a un nivel un poquito inferior, porque este director se llama Ted Kotcheff. Pero es que si decimos que Ted Kotcheff fue el director de la primera película de Rambo, que no se llamaba Rambo, sino que se llamaba Acorralado, entonces ya lo podemos situar un poquito en el mapa. Lo que ocurre de nuevo es que eran películas de Hollywood, eran películas norteamericanas. Director, por cierto, de Este muerto está muy vivo, del año 89, que a sus 91 años sigue entre nosotros. Otro caso de cineasta canadiense afincado en Hollywood, Roger Spottiswoode, que comenzó su carrera como montador de las películas de Sam Peckinpah y que se especializó en la comedia de acción. Vamos, que en el año 97 dirigió una de la saga de James Bond, El Mañana Nunca Muere, y ha logrado dirigir, no sabemos si dominar, a actores como Tom Hanks, Robert Downey Jr., Mel Gibson, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Mérito tiene lo suyo. Bueno, pues Roger Spottiswoode también es canadiense. Y también lo era, porque este señor ya se nos fue, Arthur Hiller, que dicho así, no sabes si es un director o si es un autor teatral. Pero si decimos que fue el director de Love Story, 53 años después, Love Story, no voy a decir que es una película mala, pero es que en su momento, y no exageramos ni un ápice, logró la relevancia que muchos años después alcanzó Titanic. Es decir, la pareja de Ryan O'Neal y Ali MacGraw en Love Story no tenía nada que envidiar a las cotas de popularidad que alcanzaron años después Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Bueno, pues el director de Love Story era canadiense, era Arthur Hiller. Más reciente, un director guionista como Paul Haggis. ¿A que tú también creías que Paul Haggis era británico? Pues no, es de la Commonwealth, pero canadiense. Y suyo es el guión de $1 Million Baby, de Clint Eastwood. Es que claro, quizá la confusión viene de que Paul Haggis nació en Londres. Londres, Ontario. A veces tenemos que leer más allá del titular. Y en ese mismo año 2004, el mismo año de $1 Million Baby, Paul Haggis se atrevió a dirigir. No su ópera prima, porque en el año 93 ya había dirigido una oscura película. ¿Y qué tal lo hizo con esa rentrée en la dirección? Pues ganaron un Oscar. Y lo hizo por Crash. Oscar a la mejor película y Oscar al mejor guión. Bueno, pues Paul Haggis es canadiense, como también lo era George A. Romero. Sí, el director de La Noche de los Muertos Vivientes, el iniciador de toda una manera de entender la vida o la muerte, aunque con un poquito de trampa. George A. Romero nació nada más y nada menos que en el Bronx de Nueva York. Fue con el tiempo cuando se radicó en tierras canadienses. Y sus películas tampoco es que fueran de esta nacionalidad. Pero al final de su vida obtuvo la ciudadanía canadiense. Y atención, sorpresa en la condomina, porque no os lo vais a creer. James Cameron, sí, James Cameron, el James Cameron de Titanic, el James Cameron de Avatar, el James Cameron de toda la vida, es canadiense y este no se naturalizó, no se nacionalizó, no adquirió la ciudadanía canadiense como el señor Romero. James Cameron nació en Canadá. A que pareciera que como mucho James Cameron, si no era de Estados Unidos, era australiano, era neozelandés. Pues no, es canadiense, del mismísimo Ontario, Canadá. Que pocos saben, lo desconocíamos desde Lloviendo Cine, que James Cameron era un director canadiense. Lo que ocurre es que ni siquiera Piraña 2, los vampiros del mar, su primera película, fue realizada en Canadá. Siempre ha estado ligado al cine norteamericano de los Estados Unidos. Así que ha saltado o no ha saltado la sorpresa en la condomina. Y si me apuráis,
en las gaunas. Cosas veredes, amigo Sancho. Pero si lo de James Cameron ha reventado las quinielas, ya veréis con el resto de protagonistas, nunca mejor dicho, que van a venir a continuación. Todos esos actores que siempre nos hemos creído que eran de un país y en realidad eran canadienses. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Porque ya hubo una gran estrella en el cine mudo de esta nacionalidad. Y tampoco sabíamos nosotros que Mary Pickford era canadiense, una de las más grandes estrellas de todos los tiempos. Hoy, evidentemente, 100 años después, el nombre de Mary Pickford, mucha gente igual tiene que buscarlo en un diccionario de cine. Pero es que estamos hablando de alguien que se codeaba con Charlie Chaplin. David Ward Griffith, Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks fundaron la United Artists. Eran las más grandes estrellas del cine mudo. Y es que evidentemente que conviene reivindicar y recomendar a todas estas personalidades del cine 100 años después. Y Mary Pickford ha sido uno de los grandes nombres del cine de todos los tiempos. Porque esto no empezó ayer. Hombre, en cuanto llegó el sonoro, Mary Pickford lo dejó. No hizo más cine. Y en otro nivel también era canadiense Norma Shearer. También una estrella de comienzos de los años 30. Lo que pasa es que casi 100 años después dices Norma Shearer y te miran raro. Bueno, pues Norma Shearer, aparte de ser canadiense, ¿con quién se codeó? Estamos hablando evidentemente de casos de actores canadienses que hicieron carrera en los Estados Unidos, en Hollywood. Bueno, pues Norma Shearer ganó un Oscar, año 1930, por La divorciada. A ver quién, canadiense o no, puede decir yo he ganado un Oscar de Hollywood. Bueno, pues ya en el mudo se codeó con Lon Chaney, con el George Clooney de la época, Ramón Novarro, y ya con el cine parlante con Leslie Howard, con Tyrone Power, con Friedrich March o con Joan Crawford o con Rosalind Russell. Y es que son más sonoros todos estos nombres, pero es que el de Norma Shearer estaba a su altura y se la disputaban Cukor, Lubitsch, Edmund Goulding y lo mejor de todo, se convertía en actriz habitual de algún que otro director, como por ejemplo Clarence Brown. Bueno, pues Norma Shearer era canadiense y uno de los villanos por antonomasia del cine de Hollywood también lo era. Raymond Massey. ¿Os acordáis de los malos de la película Arsénico por compasión? Bueno, pues aparte de las adorables viejecitas, los malos oficiales eran Peter Lorre y Raymond Massey. Hizo de malo malísimo en El prisionero de Zenda, pero también de Abraham Lincoln en Illinois del año 40. Raymond Massey, otro ilustre canadiense, como también lo fue otro Raymond Burr, sí, Ironside, sí, Perry Mason, que antes de hacerse célebre en televisión, también hizo de malo malísimo en el cine. La ventana indiscreta. Era otro de los villanos por antonomasia del celuloide. Lo que ocurre es que ha pasado a la historia por sus papeles positivos de Perry Mason, pero es que antes era el malo de la película. Y si digo que el papá de John Huston, Walter Huston, era canadiense, claro, todos somos sabedores de los orígenes irlandeses de la familia Huston, pero lo que no sabíamos es que Walter Huston había nacido en Canadá, no había nacido en ningún idílico paraje de la Verde Irlanda, sino que lo había hecho en Toronto. Por lo tanto, Walter Huston era canadiense, como también lo fue otro Walter Pidgeon. Este Walter es un poquito menos conocido. Vamos, empezó en el mudo y ya sabéis en qué cinematografía
desarrolló su carrera si en aquella época Canadá y el cine mudo estaban bastante alejados uno del otro? Pues en Hollywood. Otro actor canadiense que tuvo que irse a los Estados Unidos para hacer cine. Es que en el sentido cinematográfico, Canadá era una región de los Estados Unidos. Pues a Walter Pidgeon lo vimos en 1001 películas. Un papel por el que fue recordado. Año 1941. John Ford dirigiendo. Don Walter Pidgeon protagonizando Qué verde era mi valle. Pidgeon, que estuvo nominado al Oscar en 2 ocasiones a Mejor Actor Principal, por La señora Miniver y por Madame Curie. Bueno, pues Walter Pidgeon, otro actor canadiense. Otro actor de aquel país, John Ireland, otro de los villanos oficiales del cine de Hollywood, especializado sobre todo en películas del oeste. Y no tanto a películas del oeste, sino a una serie de televisión, pero también de este género, está más que ligado el actor Lorne Greene. Bonanza, la serie Bonanza de toda la vida. Bueno, pues Lorne Greene, el gran patriarca de Bonanza, era canadiense. Y más recientes, Michael Sarrazin. Este actor merece un comentario aparte. Hace unos programas, cuando hicimos el especial dedicado al año 2022, hablamos de las personalidades del mundo del cine que se nos fueron en este año. Bueno, pues hablamos de un tal Bob Hopkins, no confundir con Bob Hoskins, el actor británico protagonista de Quien engañó a Roger Rabbit. Bueno, pues en ese programa hablamos de Bob Hopkins con P. Y ahora lo hacemos de Michael Sarrazin. ¿Por qué traemos a Bob Hopkins? Pues porque ambos dos actores, el canadiense Michael Sarrazin y Bob Hopkins, parecían hermanos gemelos. Dijimos de Bob Hopkins. Él fue la década de los 70 hecha cine. Se puede decir lo mismo de Michael Sarrazin, actor canadiense que marcó toda una época en cuanto a los actores de reparto del cine de Hollywood de aquellos años. Un actor que si mirabas mal lo podías confundir con Peter Fonda, con el hijo de Henry Fonda. ¿En qué películas podemos reivindicar y recomendar a Michael Sarrazin? Pues por ejemplo, la magnífica Danzad, Danzad, Malditos del año 69 y dirigida por Sidney Pollack. Valga tanto el caso de Bob Hopkins Compe como el de Michael Sarrazin para reivindicar a esa estirpe tan setentera que le daba una particular marca de agua a todo ese cine. Y ya más recientes son los nombres de Leslie Nielsen, sí, el actor de la saga de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas o de Spanish Movie. Pues Leslie Nielsen, ahí donde lo tenéis, era canadiense, un actor eminentemente de televisión al cual le llegó la oportunidad y cómo la aprovechó con Aterriza como puedas. Y vivito y coleando, y más que en activo está nuestro siguiente protagonista canadiense, William Shatner, sí, el protagonista de la serie y de las películas de Star Trek. También actor eminentemente de televisión, aunque de vez en cuando hacía películas. Recomendamos en ese sentido la película dirigida por Roger Corman en el año 62, titulada El intruso, pero que alcanzó la gloria, ya decimos, con el papel del Capitán Kirk de Star Trek. Pero también hubo actores y actrices canadienses que se quedaron en casa. También hicieron Hollywood, pero es que las películas canadienses en la mayoría de las ocasiones pues cuentan con actores de Canadá. Ya decimos, alguien se tiene que quedar en casa. Hay películas domésticas, hay películas canadienses al 100%. Y en la mayoría de las ocasiones, esos actores son de casa. Son canadienses. Como por ejemplo
Colin Dewhurst. Todos estos nombres van a sonar un poquito menos, pero alguno de ellos tiene su porqué, como por ejemplo Colin Dewhurst, actriz canadiense que comenzó haciendo cine en Estados Unidos, ya se sabe, en una época en la cual Canadá no era una potencia cinematográfica. Año 1959. Era una de las monjitas de Historia de una monja de Fred Zinnemann. Aparece en la película de Woody Allen Annie Hall del año 77 y fue al final de su carrera cuando Colin Dewhurst se convirtió en hija pródiga. Ahí ya se estaban empezando a hacer películas y ya tenía trabajo en casa. Y Don McKellar es un actor, guionista y director canadiense. Por algo no nos suena, porque apenas ha salido de su tierra. Y si lo hemos conocido, más que por su nombre, es por su rostro, por haber aparecido en películas de Atom Egoyan o David Cronenberg, películas canadienses. Y hay una estupendísima actriz llamada María José Cross, que no es francesa como bien pudiera parecer, sino canadiense, a la cual hemos visto, por ejemplo, en Múnich, de Steven Spielberg, o en Las invasiones bárbaras de Denis Arcand. El hecho de ser de la parte francófona del Canadá le permite trabajar incluso en Francia. La escafandra y la mariposa de Julian Schnabel. Y más conocida por su papel en Anatomía de Grey es la actriz Sandra Oh, que también es canadiense y que también ha estado a caballo con el cine norteamericano. Y Arsine Kanyan no nació en Canadá, nació en el Líbano, pero es de origen armenio. Igual que su marido, el director Atom Egoyan. Ambos dos obtuvieron la nacionalidad canadiense. Y Arsine se ha convertido no solo en la musa de las películas de su marido, sino en algunas ocasiones en su protagonista. Y otra actriz canadiense que desarrolló una carrera en Hollywood, pero que nunca jamás ha abandonado su tierra, es Geneviève Bujold, otra fenomenal actriz, de esas que casi hay que reivindicar. La vimos junto a Jeremy Irons en Inseparables de David Cronenberg. También echó mano de ella Brian De Palma en Fascinación del año 76. Hasta se convirtió en habitual chica Alan Rudolph en los años 80. Otro señor al cual tendríamos que recordar más a menudo, que fue de Alan Rudolph. Y también son canadienses, estos no son actores, sino músicos y compositores, como por ejemplo Howard Shore, un habitual de Hollywood, pero también el habitual compositor de las películas de David Cronenberg. O Michael Dana, el habitual músico de las películas de Atom Egoyan. O Don Leonard Cohen. O Don Neil Young. ¿Cuántas veces habremos soñado con sus canciones dentro o fuera del cine? Sí, también es canadiense, igualico que ellos, en más de un sentido, Justin Bieber. Y sí, también lo es Drake. Y ahora sí, llega el gran momento del programa, el gran meollo, el gran a que pareciera. Pues sí, ahora viene donde la matan, con perdón, porque comienza la gran sección del programa. Y es que van a venir a continuación actores y actrices canadienses. Y que no lo parecieran, que pareciera que eran estadounidenses, o ingleses, o australianos. Pues no. Todos ellos, todos los actores y todas las actrices que van a ser nombrados a continuación son canadienses de pura cepa. Ya hemos hablado de los antiguos, ya hemos hablado de las viejas glorias. Llegamos a la era moderna del cine. Bueno, comenzamos con el más fácil de todos ellos. Michael J. Fox. De este todos sabemos que es canadiense. Porque sí, porque lo sabemos. Y no se sabe muy bien cómo ni por qué. Lo sabemos desde el principio.
desde que lo conocimos por Regreso al Futuro. Sí, Michael J. Fox. Sí, Michael J. Fox es canadiense. Nadie sabe muy bien cómo empezó todo. Pero desde el principio sabíamos que Michael J. Fox no era de los Estados Unidos, que era canadiense. Estábamos viendo Regreso al Futuro, estábamos viendo a Michael J. Fox con esas botas de esa reconocida marca deportiva y decíamos, este chico es canadiense. Que de verdad parece de esas cosas extrañas que a veces tiene el cine. Desde el principio lo sabía. Cosa que tardamos en averiguar de otros actores, como por ejemplo Ryan Gosling, que todos nos creíamos que era de los Estados Unidos hasta que alguien dijo no, Ryan Gosling es canadiense. Y entonces todos dijimos, ah, es verdad, se le nota. Se nota que Ryan Gosling es canadiense. Ya lo decía yo. Esa forma de actuar. Y cuesta más hacerse la idea de que Ryan Reynolds sea canadiense, tan americano en ese sentido que parece. Pues también es canadiense Ryan Reynolds. Lo que pasa es que puede haber alguna diferencia con respecto a su tocayo Ryan Gosling. Ryan Reynolds de vez en cuando sí que ha hecho películas en su tierra, sí que ha hecho películas en Canadá, o incluso en España, o películas españolas, Enterrado de Rodrigo Cortés. Y Jim Carrey, si digo que Jim Carrey es canadiense, es que lo es. Que puede pasar por ser uno de los cómicos más vilipendiados de la historia del cine. El nuevo Jerry Lewis, decían algunos. Bueno, pues este semi-retirado actor ya, llamado Jim Carrey, evidentemente ya podríamos decir aquello de ¿qué fue de Jim Carrey? Es canadiense, como también lo es, y pareciera que aquí nos están tomando el pelo, Keanu Reeves. Lo que pasa es que aquí hay también un poquito de trampa, porque Keanu Reeves nació en Beirut, mira, igual, en el Líbano, pero por historias y disputas familiares dio varias medias vueltas al mundo, hasta que acabó en Canadá. Y allí podría decirse que comenzó todo. Por lo menos el Keanu Reeves que conocemos en el mundo del cine. De ahí surge la explicación de por qué Keanu Reeves es oficialmente canadiense. Cosa que también tenemos que hablar en pasado, Corey Haim. Aquel chavalín compañero de andanzas de Corey Feldman en las películas de adolescentes de los años 80. O Hayden, que fue de Christensen, sí, el Darth Vader joven de la saga de Star Wars. O Michael Cera y Seth Rogen. Michael Cera hoy un poquito olvidado, pero que comenzó petándolo en esto del cine con películas como Super Salidos al lado de Jonah Hill. Y Seth Rogen sí, más conocido, más en activo, coleguilla por ejemplo de gente como James Franco. Y viejas glorias como Christopher Plummer. De él lo sabíamos, o lo intuíamos, o como mucho creíamos que era inglés. Pues no era inglés. ¿Por qué creímos durante toda la vida, o por lo menos lo pensábamos, que Christopher Plummer era un actor inglés? Pues era canadiense de toda la vida. Y qué villano tan bueno era Michael Ironside, el malo, por ejemplo, de Scanners, película canadiense de David Cronenberg, que por hacer de villano lo hizo hasta en el equipo A. ¿Qué villano no ha salido en el equipo A? Don Michael Ironside, otro icono de aquellos años, otro icono del cine de los años 80. Y también son canadienses 3 clásicos de la comedia también de esa década, de los años 80. John Candy, el demasiado pronto fallecido John Candy, que se convirtió en un rostro más que familiar de la comedia americana de la época. O Rick Moranis, sí, ¿qué fue de Rick Moranis? Perteneciente a la saga de Cazafantasmas y de Cariño he encogido a los niños. También era canadiense. O Martin Short, también. ¿Qué fue de Martin Short? Otro habitual de la comedia americana de la época. O qué decir de Dan Aykroyd,
Dan Aykroyd también era canadiense. Otro de la saga de cazafantasmas. Otro del clan Bill Murray y Ivan Reitman. O sea, Bill Murray solo le faltaba ser canadiense. Bueno, pues de momento y que nosotros sepamos, no lo es. Nadie es perfecto. También son canadienses Graham Greene, ese actor que estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor Secundario por Bailando con Lobos de Kevin Costner. O también son canadienses Donald Sutherland y su hijo Kiefer Sutherland. ¿Sí? Ahí donde los veis. Incluso el hijo nació en Canadá. Y eso que su padre ya era una estrella de Hollywood cuando nació su hijo Kiefer. Y también son canadienses Mike Myers, sí, el de Wayne's World, el de la saga de Austin Powers. Y también lo es Elías Koteas, un actor un tanto olvidado hoy en día y que formó parte del gran elenco de La delgada línea roja de Terrence Malick, año 1998. Y también es canadiense Barry Pepper. ¿Qué fue de Barry Pepper? Y vosotros me diréis incluso ¿quién es Barry Pepper? Pues cuando en el año 2002 Spike Lee sorprendió a propios y a extraños con la película La última noche, todos tuvimos muy presentes a sus tres protagonistas, los tres geniales, tanto a Edward Norton como a Philip Seymour Hoffman como a Barry Pepper. ¿A cuál de los tres mejor? Y fijaos lo que estoy diciendo. ¿Cómo estaría don Barry Pepper para estar a la altura de los otros dos? Y si nos salimos un poquito del cine, también son canadienses Jason Priestley. Sí, el de Sensación de Vivir. A este ya hace tiempo que le perdimos la pista. Servicio de socorro de Lloviendo Cine. Si alguien sabe del paradero de don Jason Priestley, comuníquelo con la mayor brevedad posible. Los nostálgicos de los años 90 quizás le echen en falta. También es canadiense Michael Otkin, uno de los integrantes de la group de Twin Peaks de David Lynch. También era canadiense Mark Singer. Y vosotros diréis, ¿quién es Mark Singer? Me suena muchísimo. ¿Os acordáis de V? ¿Os acordáis de una película que se llamaba El Señor de las Bestias? Pues el protagonista era él. Mark Singer, hermano de Lori Singer. Sí, ¿qué fue de Lori Singer? Aquella rubita celestial de los años 80. Solo que aquí Lori solo viene en pensamiento porque no nació en Canadá. Y si hablamos de actrices, Sarah Polley, actriz y también directora. Como actriz bien la conoce Isabel Coixet. Era la protagonista de Mi vida sin mí, entre otras películas de Doña Isabel. Y como directora, Lejos de ella, del año 2006, y que incluso tuvo un par de nominaciones a los Oscars. Sarah Polley, habitual actriz de películas canadienses de los años 90. Y también es canadiense Rachel McAdams. ¿A que tú también te creías que esta actriz era británica? Pues no, Rachel McAdams es canadiense, pero se lo perdonamos. Y también es canadiense Shawn Mendes. Sí, como ya ha hecho una película, aunque sea doblando a Lilo el cocodrilo al lado de Javier Bardem, bueno, pues es canadiense y ha participado en una película. Quién sabe si es el comienzo del futuro de una gran estrella. Tenemos que conceder el beneficio de la duda. Y no quiero juegos de palabras. Canadiense es también, menos mal que la palabra canadiense es un adjetivo neutro, Elliot Page, antiguamente Ellen Page. ¿A que tú tampoco sabías que antes Ellen y ahora Elliot era canadiense? Claro, ahora estamos cabos. Jason Reitman, canadiense, dirigió a Michael Cera, canadiense, y a Ellen Page, canadiense, en Juno, año 2007. Todo quedó en casa. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine,
cual hemos dado por finalizada la serie de 2 programas que hemos dedicado al cine canadiense, al cine hecho en Canadá o por canadienses, porque como ya hemos visto, había actores, había directores que cruzaron la frontera para trabajar en Hollywood, al contrario que otros que se quedaron en su tierra y trabajaron con actores estadounidenses. La retroalimentación entre ambos países, entre ambos vecinos, ha sido y será siempre constante. Y la de sorpresas que nos hemos llevado en estos 2 programas. Anda que no nos hemos llevado las manos a la cabeza, salvo en el caso de Michael J. Fox. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra como siempre en los próximos días. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Me comunican que David Cronenberg se está comiendo uno ahora mismo. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de: ¡que llueva cine! ¡Par 10!